Remevet presenta. ¿Han visto a un paciente morirse de piómetra? Muchas de ellas mueren con gastroenteritis hemorrágica. Un paciente con una respuesta anafiláctica a la vacuna tiene gastroenteritis hemorrágica. De paréntesis, si alguna vez diagnostican anafilaxis y creen que es igual que las personas, que no puedo respirar, eso no pasa. Eso puede pasar en gatos, en perros, diarrea con sangre. Si tiene una reacción con una respuesta inflamatoria severa, edema y diarrea con sangre, tienen anafilaxis en las manos, que es otra cosa fascinantilla. ¿Cuál es la relación entre intestino e intensivo? Estos son pacientes severamente enfermos. Lo que sabemos es que, de veras que tengo que pasar esto acá, es que el tracto intestinal, particularmente el hígado y el intestino, son los órganos llamados blancos del shock en el perro. ¿Qué quiere decir eso? En el caso del gato, por ejemplo, es el aparato respiratorio, es el tracto pulmonar. Blanco quiere decir que es el órgano que más se daña en condiciones de shock. Y ya vamos a hablar qué son condiciones de shock. ¿Por qué? Porque son muy, muy sensibles a la reperfusión, son sensibles a la hipoxia, contienen millones de bacterias. Un ml de contenido de colon de ustedes tiene aproximadamente 100.000 productores de colonias, o sea, bacterias productores de colonias. O sea, ustedes son un asco, Empiecen a limpiarse mejor, Backward to forward, remember. Contiene millones de bacterias, pero además tiene una anatomía y una fisiología súper especializada. Y ambos tienen una circulación que no ocurre en otros órganos. Tienen una circulación que se llama esplácnica, o sea, tienen una doble circulación. Una circulación que los alimenta, como a todos los órganos, que les lleva sangre y les saca la sangre después que la usaron, pero tienen una circulación que además les provee el trabajo, particularmente la circulación portal en el caso del hígado y la circulación mesentérica en el caso del intestino. O sea, tienen además que le dice, ok, aquí te traigo, trabaja, desgraciado. Estos dos aparatos, mientras más sabemos de ellos, tienen cosas más complejas. Por ejemplo, hoy día el intestino tiene una labor muy importante en la inmunología general del cuerpo. En humanos, por ejemplo, las personas que sufren un accidente, las atropellan y tienen un crunch pélvico, hacen translocación bacteriana intestinal sin que entendamos por qué. Pero si ustedes los atropellan y les muelen la pelvis porque les pasó un camión por arriba, sus posibilidades de morirse son mucho más altas, no por la pelvis, sino que por las complicaciones gastrointestinales. Y no está muy claro el por qué. Pero claramente es porque usaron endoscopía. Nadie debiera usar endoscopía. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Tomás. No, solo para joder al doctor Villalobos, Una de las grandes complicaciones que en otros sistemas no hay. O sea, ustedes dicen, tiene una falla renal, saben cómo medirla, saben qué esperar, saben cómo evaluarla, monitorearla. No, tiene una falla, saben cómo medir una falla respiratoria, una falla cardíaca. ¿Cómo miden una falla digestiva? La evaluación de una falla gastrointestinal es bastante más compleja. Los signos más frecuentes son anorexia, no quieren comer, que es inespecificísimo, diarrea, particularmente si tienen diarrea hemorrágica. Estos pacientes, como no absorben agua, se deshidratan y aparecen estos signos que son la translocación bacteriana, el SIRS o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis, que se complica shock séptico, y el último estado que se conoce como disfunción orgánica múltiple o MOTS. Que siempre me da mucha risa cuando entrevistan a los médicos y dicen, ¿de qué murió el paciente, doctor? Falla orgánica múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no le funcionaba el corazón, el pulmón, el cerebro, el hígado, los riñones. Puta, claro que se va a morir, si no funcionan todos eso. Acuérdense que el intestino tiene una anatomía y una fisiología muy particular. Tiene varios mecanismos de defensa. Piense que contiene bacterias. Como cuernos aislamos esas bacterias y las usamos para que nos ayuden en la digestión,
para que mantengan un sistema de inmunidad, pero que no nos jodan la vida con infecciones. Tiene todo un sistema de mecanismos que son barreras hepatocelulares o las que se llaman las tight junctions, que permiten que no se crucen hacia arriba, producen mucus. El mucus tiene un efecto bacteriostático y tiene un efecto de motilidad, de movimiento. El ácido en el estómago. Por años dijimos que el ácido era tan ácido que no permitía que ninguna bacteria viviera ahí. Hasta que apareció la maldita y le decías, yo vivo acá, ¿eh? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Helicobacter. Hay un trabajo nuevo de Helicobacter en humanos, está genial, ¿eh? El trabajo no lo prueba, pero casi lo prueba, de que la mayor parte de los perros que tienen Helicobacter se lo agarraron de sus dueños, güey. Así que cuando le digan, Juanito, no le des besos en la boca al perro, estás protegiendo al perro, güey. No a Juanito. Juanito es un mugriento. Las enzimas entre el aparato digestivo tienen un efecto proteolítico importante. La bilis tiene un efecto osmótico importante, es liposoluble. La motilidad intestinal hace que ninguna bacteria o patógeno se pueda alojar por mucho tiempo y todo se sigue moviendo. Y además tiene una gran cantidad de secreciones que todas esas células son capaces. No me quiero meter en los detalles, pero es súper complejo. El gut, el sistema linfático asociado a mucosas, tiene mucho que ver con esto. Piensen ustedes esto. ¿Por qué ustedes no hacen una reacción alérgica a cada proteína nueva que comen? Ustedes nunca han probado, no sé, carne de tortuga. Ya que oye, pruébate este chicharrón de tortuga. Pero además, como el 99% de la comida mexicana termina en esto. No importa lo que coman, ustedes lo meten en un taco, güey. Todo termina igual. Pues sí, no, que les ponemos un taco. Lo que sea. ¿Por qué no hacen una respuesta alérgica a la proteína de la tortuga, que no la han comido jamás? ¿Lo han pensado alguna vez? Bueno, hay todo un sistema que está asociado al mecanismo, que es un sistema preventivo genéticamente basado, pero hereditario, en que el sistema funciona en negativo. Es decir, cuando ustedes ingieren una proteína nueva, se expone a un tipo de célula particular que se lo muestra al sistema inmune, que está en este sistema mucoso asociado al intestino, y le dice, oye, contra esto no reacciones, que es un presentador. Y esa respuesta indígena se bloquea, excepto en los malditos idiotas que pasan, ay, tengo anemia, soy celíaco, no, yo no puedo comer camarones. Me dijo alguien, ¿sabes? Que no comía camarones porque lo miraba de vuelta, que él no comía nada que te miraba de vuelta, y los camarones me miran, no como de eso. ¿Y qué sabemos del shock? Esta es probablemente una de las palabras más usadas en el jergo médico veterinario, sin que nadie... ¿Qué es shock? ¿Cómo lo defines? Una vez más, así como, por si acaso, lo mismo pasa con shock. No, blanco, mal, ¿eh? Está malito. Mira. ¿Ves? Ni se mueve. Está en shock. ¿Qué tiene que tener un paciente para que ustedes digan, no, llegó en shock, o está en shock, o va a entrar en shock? Hipoxia, alguien dice, ¿cómo la ven? O sea, ¿pueden medir la hipoxia? Eventualmente. Ustedes ven las consecuencias de la hipoxia. Si tienen la sensación de que son pacientes que tienen conciencia deprimida, tienen cierto nivel de hemodinamia disminuida, pulso débil, membranas mucosas o brillantes o pálidas, fríos. O sea, si ven la consecuencia del shock. Pero el shock en sí mismo es mucho más fácil de definir. Eso es lo que pasa cuando alguien trata una mordedura diciendo que es solo una herida, ¿eh? No se preocupe. Es una mordidita, no le hicieron nada. Nunca, jamás traten una mordedura como es una herida simple y corriente. Las mordeduras son las heridas más traicioneras que se pueden agarrar en la vida. Así que nunca lo manden a casa y digan, no, vengan 10 días, va a estar bien, ¿eh? Se van a encontrar con estas sorpresas y con el abogado que está acá atrás. Esta es una definición de ciertos tipos de shock, que es una definición académica, ¿eh? O sea, es como lo organizo de cierta manera para presentarlo. Por ejemplo, en amarillo está qué tipo de shock, en naranjo está la consecuencia y en celeste está algunos ejemplos. Por ejemplo, un shock cardiogénico. ¿Cuál es la consecuencia? Es que disminuye el gasto, por la causa que sea. ¿Qué ejemplos de esto hay? Por ejemplo, falla congestiva. Si su mitral no funciona bien,
Cuando el ventrículo se contrae y debieran salir para adelante 10, hay 3 que se devuelven. Eso tiene 2 consecuencias inmediatas. Todos los órganos que estaban esperando 10, pues se jodieron, les llega 7. Y la lista de espera que estaba esperando para entrar al ventrículo, que iban a entrar 10, cuando van a entrar, oye, ya hay 3 esperando, güey. Puta, empiezan a alargar la fila de espera. ¿Qué consecuencias tiene? En el largo plazo y en cada latido, el déficit de gasto representa hipoxia para adelante y congestión en la vía venosa. Típico ejemplo de cardiocardiogénico. Arritmias severas, donde el ritmo final es no perfusing. Típicamente las taquicardias ventriculares, las fibrilaciones atriales y las ventriculares sobre más. Bloqueos severos AB, bloqueos de segundo y tercer grado. Tamponamiento. Ahí nomás el póster, vamos a hablar. El tamponamiento cardíaco, donde la presión en el pericardio ocluye la distensión de las paredes, particularmente de la aurícula derecha. Si no sale sangre de la aurícula derecha, no entra al ventrículo derecho. Si no entra al ventrículo derecho, no le llega al pulmón. Y si no le llega al pulmón, no se le devuelve a la aurícula izquierda y se jodió todo el sistema. Efecto final, baja el gasto. Un choque hipovolémico. ¿Qué? Hay una disminución del volumen sanguíneo. ¿Por qué causa? Porque les cortaron un brazo y sangraron hasta que se fundieron. O porque la sangre está, pero no está donde debe estar. Los sépticos. Los pacientes sépticos no han sangrado, pero el agua se fue con sus proteínas a territorios no vasculares. Y tienen edema en musculatura, edema intestinal, tienen derrame pleural. ¿Okay? Distributivo, lo mismo. La sangre está donde no debe estar. Hipóxico, pacientes que tienen una disminución del contenido de oxígeno, anemia, una neumopatía severa. Clásico ejemplo, el gato. Un gato, el gato tiene un severo problema con el respiratorio. La musculatura respiratoria del gato es muy sensible al desgaste. Un perro puede tener hipoxia y tener respuesta por taquipnea. Y puede hacer taquipnea por mucho rato. Un gato no. Un gato después de una hora en taquipnea, la musculatura intercostal se fatiga y no es capaz de sostener el ritmo respiratorio y entra en insuficiencia respiratoria por fatiga muscular y se hace hipóxico. En fin, todos estos tipos de shock explican cuál es el tipo, cuál es el origen y algunos ejemplos. Pero todos llegan donde mismo. No importa qué pasa. Ustedes normalmente en individuos sanos, el sistema funciona entregándole oxígeno a las células dependiendo de lo que la célula quiera. Aquí no depende ni de lo que el pulmón me quiera entregar, ni de si el corazón me quiere entregar. Es la célula la que dice cuánto le llevan. Ella es la que demanda, dice, ¿sabes qué? Ustedes se van a poner a correr. Sus músculos dicen, ¿sabes qué? Este idiota está corriendo y va subiendo un cerro. Y lo hace una vez al mes, el estúpido. Y cuando empiezan a subir, su musculatura empieza a hacerse un poco acidótica, el recambio de oxígeno, y ella empieza a demandar más sangre. Se activan algunos factores cardiogénicos, se liberan catecolaminas, su corazón empieza a latir más rápido, ustedes empiezan a respirar más rápido, y todo eso ¿para qué? Para llevarle sangre al maldito músculo que trata de correr. Por lo tanto, no es su corazón el que dice eso. El delivery de oxígeno lo comanda el que requiere. ¿Y por qué eso es importante? Porque si ustedes están sanos, la perfusión se ajusta a sus demandas. Ustedes suben esta escalera, si están relativamente bien, pero si no están entrenados, llegan arriba. ¿Por qué? Ventilan más, su corazón se apura un poco más, sudan para perder un poco de temperatura. Todo eso para ajustarse a esas nuevas demandas. Los pacientes en shock no pueden. La hipoperfusión no es capaz de compensar las demandas incrementadas de las células. ¿Qué pasa con eso? Se mueren sus células. Si se mueren unas poquitas, no pasa nada, tengo muchas. Si se mueren unas pocas más, ya me empecé a preocupar. Si se mueren muchas células, te estás muriendo tú. Y ese es el concepto de shock en la actualidad. Es un estatus de bajo aporte energético frente a altas demandas celulares. ¿Okay? Y tiene muchas expresiones.
No importa cómo comience, porque su corazón no funciona, porque ustedes no ventilan, porque perdieron sangre, porque están severamente deshidratados. O sea, siempre termina con una pobre perfusión tisular. ¿Qué pasa en el intestino? El intestino además tiene la mala suerte de que es uno de los órganos prescindibles desde el punto de vista hemodinámico. Yo les corto un brazo. ¿Qué va a pasar? Me voy a ir a la cárcel. ¿Pero qué va a pasar con ustedes? Ustedes van a empezar a perder volumen. Mientras pierdan hasta un 15% de su volumen, su corazón se va a apurar un poco, los vasoreceptores van a liberar un poco de cortisol, van a liberar catecolaminas, el callado aórtico va a hacer que su corazón late más rápido, los receptores adrenérgicos en su corazón va a hacer que se contraigan más. Si el tema sigue pasando, el justaglomerular lo va a captar, va a mandar y va a liberar renina, angiotensina, aldosterona, van a soltar agua, van a recuperar sodio, tratando de recuperar todo. De manera que este volumen que perdieron lo recuperen, rescatando agua o concentrándola. Pero si siguen sangrando y nadie para la hemorragia, lo único que hace el sistema es extremarlo. Se libera más catecolaminas, se libera más cortisol, se comprime más neuroanatómicamente, se contraen y finalmente la distribución de receptores alfa y beta decide que ciertas áreas de su cuerpo se van a cerrar mientras otras se van a abrir. Y dentro de las que se cierran está esta, el territorio esplácnico. O sea, la circulación decide, mira, yo voy a mantener vivo al cerebro. Eso no es cierto en el caso de los políticos, ahí se lo salto. Cerebro, pulmón y corazón. Y el resto, pues que se joda. ¿A poco? No lo dicen así, pero ¿cómo dicen? ¿A poco? Para abajo. Hasta el día de hoy no entiendo qué cuernos quieren decir con eso, y estoy seguro que ustedes tampoco. ¿A poco? Por lo tanto, como me cierran la llave del intestino, porque el organismo decide que esta no es un área vital, el intestino sufre un cierto nivel de hipoxia y es capaz de tolerarla por un ratito, horas. Pero si el nivel de hipoxia empieza a acelerar, se van a empezar a morir algunas células. Y parte de sus vellosidades van a empezar a pasar de este nivel normal, se empiezan a atrofiar, a necrosar, y este efecto se empieza a acumular. Es súper complejo esto, pero se los voy a hacer súper simple. Se empiezan a morir, y que no se les olvide, aquí adentro viven 10 millones de bacterias por ml, güey. Y las bacterias dicen, así que no me dejabas salir, vas a ver. Pero además las bacterias se afectan. La población bacteriana cambia porque a ellas también les afecta la hipoxia. Y todas las bacterias que tienen un componente aeróbico empiezan a perecer y el desbalance se empieza a hacer anaeróbico. Este mecanismo se entendía como translocación bacteriana. Y así como se los estoy contando, no es más complejo que eso, pero el efecto final es el mismo. Una pared desvitalizada que termina con muerte celular, con activación de apoptosis en la pared, con pérdida de las tight junctions, con un aumento de la permeabilidad, con una salida de edema de líquido desde los vasculares hacia el territorio intersticial. Esto se edematiza, se secuestra albúmina y las bacterias se empiezan a lo que se llama una disbiosis. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, en 1970 este proceso se conocía como translocación y se decía que era el paso de las bacterias a la sangre. Y era la explicación que le daban, en ustedes en México, que son al igual que Chile, un postre para los terremotos, los huracanes y las tragedias. ¿Por qué cuernos cuando llegaban las patrullas de rescate, después que se había quedado en la mitad de la ciudad y encontraron a una vieja, a un señor ahí? Siempre digo vieja, perdón, Es que en mi vocabulario no es lo que es en México, para mí es otra cosa. Es una señora mayor, que es la mayor parte de mis clientes. Es que, ¿verdad? El otro día, si hay alguien que significa algo meter la pata, lo que ustedes dicen la regarla, ¿no? Si hay alguien bueno para regarla con los clientes, soy yo. Yo tengo una clienta que tiene un paciente que es un cardiópata crónico, pero la señora es ciega. Es una señora mayor, la señora Amparo, y tiene una maid, una nana, que es tan vieja como ella, y que tiene un perro más viejo que ellas dos, güey, ese típico poodle
que tiene un canino aquí, que tirita así como que está convulsionando, pero en realidad se está balanceando, que tiene una halitosis, weón, así, puta, peor que un dragón. Y ahí está, ¿eh? Tú dices, no, este perro se muere mañana, y ahí. Y vuelve a los 2 meses, y a los 6 meses, y ahí está todavía con cataratas, weón. Y la deja, ñoño, que a ti te da como una náusea, así, coño, mototito. Bueno, y le empiezo el examen y le digo a la señora Amparo, señora Amparo, la verdad, la verdad la situación ahora está bastante estable, de aquí para adelante todo es observación. Y de ahí me doy cuenta y digo, puta, ella es ciega. Y ahí empiezas a decir, la voy a arreglar. Pero no es que usted la observe, ¿eh? Es que la observe la señora y ahí como que cada palabra la vas diciendo más y más. Hasta que ella me toma la mano y me dice, yo le entiendo, doctor. Y la peor de todas, que sí se las comenté a los chicos, me llama y dice, doctor, tiene urgencia en la 4, está la familia ahí. Entro, hay un labrador que lo habían atropellado, un labrador negro, grandote, está el señor, la señora, pero habían 3 mujeres y a este señor le digo, señor, ¿me ayuda a subir a la mesa, por favor? Y el señor no tenía brazos. Y yo así, ¿eh? No se preocupe, yo lo subo. Ahora estoy con quimioterapia para la espalda, ¿verdad? Así que este mecanismo de translocación, que se conocía como el paso de bacterias, es bastante complejo, ¿eh? Tiene que ver con la producción de ciertos factores de crecimiento bacteriano que se generan por la hipoxia de la pared, tiene que ver con una depresión de la inmunidad, el tipo de mucus que secreta el intestino cambia bajo secreciones de hipoxia, algunas partes de la vellosidad se hacen súper pequeños y permeables, etc. Finalmente, se empiezan a dañar todas y se hacen mucho más permeables. Y hoy día ustedes, bueno, por eso comenzó todo el cuento, ¿eh? Cuando encontraron a esas personas en un desastre, que estaban aplastadas por 3 días, pero sobrevivían, los sacaban de esto, los transportaban y se morían un día después, bueno, en el hospital, por bacteremias. O sea, pero qué cuernos, no tenía ninguna herida, aguantó 3 días debajo de la muralla, bueno, le saco la muralla y se muere. Muyarolofilia, eso, aguda. Este es el cuadro más de ahora, que es, yo diría que la mayor diferencia es que mientras creíamos que pasaban entre las células, hoy día sabemos que pasan a través de las células. Y eso marca una diferencia desde el punto de vista antigénico, porque estas bacterias no son detectadas cuando pasan a través. Y al no ser detectadas, llegan a circulación, donde pasan masivamente y se encuentran con un sistema inmunitario que está deprimido. ¿Qué ven clínicamente? Ven un paciente que está en shock, que llegó por neumonía, llegó por un cuerpo extraño que se lo sacaron y usan o por una pancreatitis severa, o por piometra, o en un gato por asma que está descompensado. Y está bien, lo tratan, está con fluido intravenoso, lo tienen con antibióticos, y el paciente en vez de mejorar lo ven que se deprime, que ya no quiere comer, que la deshidratación no se compensa, que empiezan a tener severos problemas para mantener la temperatura arriba. Empiezan a ver una especie de diarrea mucosa media rojiza, hasta que ya aparecen los signos más graves, que hay diarrea hemorrágica y vómito. Estos pacientes generalmente se pierden así. Se va muy rápido, no alcanza nada. En humanos, la clave de estos pacientes es prevenirlos. En veterinaria no los prevenimos, porque no los pensamos. O sea, la piometra la esperamos hasta que entre a pabellón. O sea, si no la opero, que el cirujano dice, estabilízala. ¿Qué cuernos hago para estabilizarla? ¿No? Le doy fluido, le doy antibiótico. Ok, ya le di fluido, ese antibiótico. ¿Está estable? Y ese es el gran problema de nuestros pacientes. Lo vemos cuando ya es clínicamente irreversible. Estos pacientes se mueren como moscas. ¿Qué signos van a ver ustedes? Tienen elevación de enzimas hepáticas marcadas. Tienen signos de diarrea. Están deprimidos, hipotérmicos. Tienen niveles de conciencia deprimidos, particularmente en los gatos. En los gatos es raro que sea digestivo como es en los perros. Tienen deshidratación severa. Si ustedes hacen hemocultivos, que es el estándar en humanos,
los hemocultivos son positivos. 3 cosas sobre los hemocultivos. Para que tengan un hemocultivo positivo, para dar bacteremia positiva, tienen que tener 3 cultivos positivos separados por 12 horas con la misma bacteria aislada. Si tienen bacterias diferentes, pueden tener una infección polimicrobiana, y eso es diferente. ¿Ok? Son pacientes súper enfermos. ¿Okay? Si tienen acceso por favor, midan lactato y por favor, midan HCO2 es CO2 respiratorio, ¿cómo se llama? Capnografía. Sorry. ¿Por qué? Porque son medidores de metabolismo. En la medida que la mayor parte de su cuerpo le han cerrado la llave y por lo tanto se queda sin baja perfusión, sus células entran en un metabolismo anaeróbico y el metabolismo anaeróbico usa piruvato y genera lactato. Su nivel de lactato empieza a subir. Mientras más alto el lactato, peor perfundidos están. Por una parte tienen un diagnóstico, pero por una parte pueden monitorear la terapia. Se dan cuenta que esta cosa está yendo para abajo, que se está haciendo un shock séptico, que está entrando en un proceso de sepsis, de respuesta inflamatoria, compromiso. Ok, lo empiezo a tratar. Le meto coloides, le meto antibióticos. El lactato estaba en 8, lo llevo tratando 4 horas, lo mido de nuevo. ¿Están 6? ¿Están 4? No, están 10, viejo. No sé qué estás haciendo, pero no funciona. ¿Ok? Lo mismo pasa con el CO2. La capnografía mide el CO2 expirado. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver el CO2 expirado en todo esto? Si ustedes lo piensan, el único que puede traer CO2 a sus pulmones es la circulación que sale de su corazón, va a la punta del dedo gordo, deja el oxígeno, trae el CO2, se lo lleva de vuelta a su pulmón y su pulmón lo exhala. Por lo tanto, si tienen CO2 en la expiración a niveles normales, todo eso está funcionando correctamente. ¿Qué es lo peor en estos pacientes? Que como están vasocontraídos, cuando la sangre va para la punta del dedo gordo, se encuentran con que los vasos están cerrados y se salta de la arteriola a la vénula y se devuelve. Por lo tanto, no llega abajo el oxígeno y no hay nadie que retire el CO2. El camión se devuelve medio vacío, llega al pulmón, expiran y casi no tienen CO2. Su metabolismo está bajo y ustedes en realidad están acumulando lactato y CO2 y todas las valencias de anaerobia en sus territorios periféricos. ¿Cuál es el problema de eso? Eso aguanta por un rato. Después de un rato, esa acumulación va a producir una severa acidosis local y ustedes se van a vasodilatar en un punto. Y cuando se basan en el punto, los llama el Señor a su lado. ¿Por qué? Porque la presión se va al carajo, el gasto cae, como la presión se abre, se vasodilatan. Todos esos territorios que estaban cerrados para mantener la circulación central, el corazón trata de mantenerlo ventilado. Los vasos se abren, la circulación se reperfunde, pero la presión cae. Cuando la presión cae, el retorno cae. Cuando cae el retorno, cae el gasto, y si cae el gasto, cae la perfusión. Y hasta ahí llegamos. Esa es la etapa del shock que se hace irreversible. En el hemograma, usualmente pueden o no tener cierto nivel de neutropenia, que es lo que me dice, oye, pero si tengo una infección, si estoy séptico, tengo que tener neutrofilia. Eso es cuando estás peleando. En este punto ya empezaste a perder la batalla. Todos tus neutrófilos ya se han demarginalizado y han sido anulados. De hecho, hoy día se conoce esta fase como de parálisis inmunológica. ¿Dónde va? ¿Qué? ¿A dónde va? Bueno, que le vaya bien. Que le salga todo fantástico, ¿eh? ¿Qué hay en la bioquímica de esos pacientes? Usualmente pierden albúmina, así que tienen hipoproteinemia. Usualmente los niveles de albúmina van por debajo de 2 y los niveles de proteína están debajo de 4. Tienen hipoglicemia, tienen hipocalemia, tienen hiponatremia. La ALT y la fosfatasa alcalina, la bilirrubina total y la GGT están todas elevadas.
tiene una azotemia prerrenal. ¿Cómo saben que es prerrenal? Porque si le toman una muestra de orina, la densidad específica está normal, pero no le llega volumen al riñón para que trabaje. Algunos parásitos aparecen. Si ven parásitos, no es que estos sean los culpables, ¿eh? Hay parásitos que son oportunistas, sedensins que estican, o sea, salen de sus quistes, tricuris y giardia. La giardia en general vive en el intestino, pero está controlada por el sistema inmune. Cuando la ven, es porque el sistema inmune le perdió la batalla. Y en esto lo más lo quiero ver. Hay mucha gente que hace frotis de feca o de este fluido fecal que parece sangre, que parece mucus, y ven una cantidad enorme de bacterias. Las bacterias, por lo general, son consecuencia, no causa. Son consecuencia de la disbiosis. Este exceso de bacterias aparece en esos casos. Si la causa es bacteriana, desde el principio van a tener un paciente febril y seriamente enfermo. Y las causas más frecuentes son Campylobacter, Shigella, otros Enterobacter y Salmonella. Salmonella particularmente en el gato. Estos pacientes son súper frágiles, ¿eh? Están ahí, en el borde. ¿Okay? Ustedes colocan fluidos, pero tienen miedo porque lo quieren rehidratar, pero como tiene una albúmina baja, tiene baja presión hidrostática, así que lo pueden edematizar. Si le meten coloides, pueden subir la presión, pero incrementan la densidad de la sangre y hacen que el trabajo cardíaco sea más alto. Si colocan vasopresores, mejoran la presión, pero vuelven a joder la perfusión. O sea, cada cosa que hacen estos pacientes tiene una cosa buena y una cosa mala. No se cabeceen muchos, ¿eh? Lo peor que le puede pasar ya le está pasando, güey. Se está muriendo. Juéguense la grasa. Este es el tipo de paciente donde Mike hablaba del paciente que recibe corticoides. En humanos, estos pacientes entran en una cosa que se llama insuficiencia renal relativa. Dejan de producir cortisol. Y aparentemente, si les das cortisol o similares de cortisol como prednisolona o como hidrocortisona, tienen una respuesta más rápida. Nadie lo ha probado en veterinaria, excepto hay un reporte de un caso, pero el reporte es ridículo. Era un perro que me refiero que es ridículo porque no tiene ninguna ciencia. En el fondo, el tipo dice, no, me llegó este perro, estaba súper enfermo, venía, no me acuerdo con qué cuernos, con una piometra, una ruptura intestinal, le dimos fluidos, no pasó nada, le dimos coloides, no le pasó nada, le subimos la temperatura, le dimos oxígeno, no pasaba nada, dice, ya se está jodiendo. Le dimos corticoides y se mejoró. Así que por eso creemos que los corticoides le salvarán a ese bueno. Se llama la bala de plata. Y mi profesor en Florida, el Dr. Cher, me decía eso. Nunca dejes que su paciente se muera sin el beneficio de la bala de plata. Y la bala de plata es la prednisolona o la cortisona. Fluidos, una vez más, la base de la terapia. La fluidoterapia, chicos, tiene que ser medida, tiene que ser monitoreada. ¿Para qué le quieres dar fluidos? No, le quiero dar para que mejore la deshidratación. Ok, ¿en cuánto tiempo? En 2 horas. En 2 horas vuelve. ¿Mejoró la hidratación? Pues... Típicamente, nuestra Latinoamérica querida dice, no, yo le doy para que suba la temperatura y mejore el estado mental y la presión, suba. Ok, 2 horas, 2 horas. ¿Y mejoró? No. ¿Y qué vas a hacer? Le voy a dar otro par de horas a ver si ahora sí mejora. ¿Y qué pasó? Se murió. Y siempre, lo que más me sorprende es la respuesta. Digo, sí, venía con mala actitud. Así como, él no quería vivir. Maldito perro, se lo merecía. Si van a hacer algo con cristaloides o con coloides o con la combinación de que quieran, con la que ustedes se sientan cómodos, tienen que monitorearla. Lo que no puede hacer es que los enchufemos en una línea, los pongamos a gotear y nos vamos para la casa y en la mañana llegamos. Y, se murió, güey. No, sí, y tenemos la cara de decir, sí, es que estaba hospitalizado. ¿Dónde está hospitalizado? Lo dejaste solo, enchufado en la caja de suero, estuvo toda la noche solo y se murió solo. Sí, pero venía mal. En pacientes que no tienen vómitos, puede usarse sales de rehidratación oral. Royal tiene un par de estas. Si odian a la vieja, mándenla a comprar Pedialyte, que es súper cara. Si no la odian y les cae bien, mándenla a comprar Gatorade, que vale $1 y es lo mismo.
aportan citrato la mayor parte de ellas, tiene una buena. ¿Qué es lo bueno que tiene la rehidratación oral? No lo pueden sobrehidratar. ¿Okay? Lo que pase de largo va a pasar de largo, pero no tiene sobrecarga de volumen que pasa con todas las otras vías. Soluciones isotónicas balanceadas. Esto es súper frecuente. ¿Qué significa balanceado? Lo dicen todos los libros, ¿eh? Tienen que colocar una solución balanceada en una mesa así parejita. Lo balanceado quiere decir que lo que sea que tenga tiene que estar en una concentración similar a la que existe en el cuerpo, al mismo pH y a las mismas condiciones. ¿Ok? Les vuelvo a decir, estos son los ideales, no tienen nada, tienen Ringer lactato, traten de ponerle... ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Si tienen solo Ringer lactato, traten de colocar las cosas que le faltan para que se parezca a su paciente o las quieran corregir. Clásicamente glucosa, clásicamente magnesio, clásicamente potasio. ¿Ok? Coloides. Vuelvo a reiterar lo mismo. ¿Qué tiene de bueno los coloides? Cuando ustedes tienen agua, o sea, cuando tienen agua en el organismo, en el vascular, el agua siempre va a querer salirse por presión hidrostática. Como la membrana que lo contiene, que es el endotelio, es permeable, el agua se quiere salir. El que lo mantiene adentro y dice, pues te jodiste, te quedas conmigo, es el coloide, que esencialmente en nuestro cuerpo es la albúmina. En los sépticos como estos, la albúmina se sale y se va al intersticio. Por lo tanto, no solo no tienen que contrarrestar la hidrostática, sino que además el agua es llamada por el intersticio. No, Mino me retó aquí. Oiga, no le pegue los micrófonos. Antibióticos, ¿sí o no? Yo siempre dije no. En este caso, sí. Hay 2 o 3 trabajos, particularmente en humanos, como les decía, investigación en veterinaria hay poca, pero hay 2 trabajos que comparan poblaciones de pacientes sépticos con antibióticos administrados en qué tiempo. Lo primero es, las mortalidades son mayores cuando no usan antibióticos. Lo segundo es, la ventana de oportunidad es más temprano que tarde. O sea, mientras más temprano partan con la terapia antibiótica, mejor resultado tienen. Y la tercera, que es genial, da prácticamente lo mismo que antibiótico elijan. No interesa mucho que antibiótico elijan, siempre que sean bactericida y sea intravenoso. La clásica respuesta en Estados Unidos son la cefazolina y la combinación con metronidazol intravenoso, pese a lo que decía Mike. Amoxicilina sola, que para nosotros es casi un insulto volver a usarla, parece tener un efecto bactericida contra estos pacientes, tiene una buena excreción renal y lo que aparentemente mejor tiene, no produce una sobrereacción del organismo, no agrava la inflamación. Las cefalosporinas, creo que ustedes la que más tienen es cefotaxima, ¿no? Acá. ¿Qué tienen para dar intravenoso de cefalosporina? ¿Cefasolina? No me grite, ¿ah? Ok, perfecto. Yo solo un par de comentarios. Todos tienen la percepción de que las cefalosporinas son así como, ay, las pequeñas little fairies en el cuento. Así, ay, son tan lindas ellas, no hacen nada. No. Las cefalosporinas pueden ser unas verdaderas bitches. Pueden producir trastornos coagulatorios, pueden producir reacciones adversas alérgicas súper graves y pueden producir tromboembolismo. Así que no son tan limpiecitas así como nunca. No pasa nada, usa las cefalosporinas, no ocurre nada. El metronidazol, pese a los comentarios que decía, tiene una ventaja, viene para uso intravenoso. Miren si el que usan es humano o no. El que usa humano, que es el Flagyl, tiene que ser protegido contra la luz, se inactiva por luz. ¿Cómo lo saben? Porque siempre viene una bolsa negra, weón. Y dicen, ay, mira, viene de luto. Las sulfas, que se usaban mucho en humanos, hoy casi no se recomiendan. Es probablemente la droga con mayores reacciones farmacológicas que existe. Y, Fernando, ¿podemos usar el rofloxacino intravenoso? Ese es el padre del Baitril, ¿eh? Si ustedes dicen algo mal de Baitril, cuidado, ¿eh? El doctor Vázquez lo seguirá. De los antieméticos, una vez más, Maropitán,
La metoclopramida, por eso está con estos asteriscos, les vuelvo a reiterar, es un pésimo antiemético, es un buen prokinético y las dosis son bastante más altas. Siempre las usábamos a 0,5 hasta 1. Hoy día la recomendación es casi hasta 2 miligramos por kilo. Ojo en hembras que están enteras porque pueden producir láctea, producción láctea, es un estimulante de oxitocina. Y la domperidona y el ondansetron son bastante buenos, pero son caros. No sé si en México son igualmente caros o no. ¿Sí? De los antagonistas de H, vuelvo a decir, ranitidina, famotidina tiene la gran ventaja que están en todos lados, son baratos, están ampliamente distribuidos, son efectivos, no mucho. Si pueden, usen de bloqueadores de bomba como el omeprazol o el pantoprazol, que lo pueden colocar intravenoso, pero también es bastante más caro. No hay estudios que prueben la efectividad de estos medicamentos. ¿Ok? Si puede comer, esto mis profesores de la universidad decían, mejor que no coma, así le damos un descanso al gastrointestinal, que es la estupidez más grande que pueden tener en la historia. Bueno, mientras antes coman mejor, hay un montón de recomendaciones acerca de esto, depende de qué empresa hablen, hay diferentes approaches, que tiene que ser de alta solubilidad, con fibra, no fibra. Aparentemente la fibra sí es importante, pero que sea una fibra altamente digestible. El tipo de proteína también es importante. Pero en rigor, si ustedes miran resultados de esto en humanos, vuelvo a decir, y 1 o 2 que hay en veterinaria que son europeos, da lo mismo. Lo importante es que pongan algo dentro del intestino. ¿Qué es lo único que no pueden poner? Que pasa en muchas clínicas, lo he visto, que usan comida de bebé, como los Gerber, que no sé si hay acá de esos que vienen en latitas así. Eso es malo para los perros, es una estupidez en los gatos. Si ustedes le dan eso, la mayor parte de la energía viene en base a carbohidratos. Ni los gatos ni los perros son buenos usando carbohidratos. Necesitan tener proteínas. Así que si no tiene dinero la señora para comprar comida de lata, de buena calidad, una D, un Recovery, un tipo de eso, usen comida de perro común y corriente, la meten a la juguera, al blender, la mezclan con agua y dan eso. Lo importante es que haya algo dentro del intestino, dentro del lumen, en porciones pequeñas, 4 o 6 veces al día. Si tienen vómitos, traten el vómito. Si el vómito no responde a la terapia y aún así no los pueden alimentar, bajen las cantidades, pero sigan poniendo comida en el intestino. ¿Ok? Es raro que algunos de esos pacientes tengan vómitos persistentes. Todos los trabajos que comparan pacientes nutridos en el hospital. ¿Y por qué lo digo? Porque rara vez no gastamos tiempo en esto. Nos gastamos tiempo en ponerles intravenosos, en ponerles antibióticos, en terapia de fluidos, en oxígeno, en analgésicos, pero poca gente se mete en este tema. Cuando ustedes leen de pacientes críticos en nutrición, los tiempos de hospitalización se acortan y la sobrevida se dispara, pero un 30-40% arriba. O sea, sí hace una diferencia que coman algo mientras están en el hospital. Así que no es caro, no es complejo. No quiere comer, en algunos casos un poco de alimentación forzada sirve. No quiere comer, pásenle un tubo gástrico y ya. Vomita del maropitán, de la metoclopramida, domperidona. ¿Okay? Pero pongan algo en el intestino, le cambia cambia el pronóstico de esos pacientes. El tubo nasogástrico es súper simple. En lo que estoy total, absoluta y completamente de acuerdo en lo que dijo Mike, aléjense de la alimentación parenteral. Es compleja, es cara y altamente problemática. Y alimentación parenteral no es ponerle un fluido con aminoácidos y un poco de glucosa, es bastante más complejo que eso, ¿eh? Y son soluciones altamente contaminables. Tienen que estar hechas bajo cámaras de flujo laminar, con maniobras que sean asépticas. ¿Okay? Y la mezcla de cosas que colocan los polivitamínicos, la lecitina, los aminoácidos, etc., se contaminan de que los miren feo, ¿eh? Así que eso de hacer terapia, nutrición parenteral porque le metí dextrosa al 10% es una broma. Es mucho más complejo que eso. Así que la alimentación enteral, mucho mejor. Tubo nasogástrico funciona súper bien. ¿Cuál es el problema? El lumen es muy pequeño. Así que anda bien en ciertas dietas líquidas. ¿Tienen dietas líquidas nutricionales acá? Hay dietas líquidas. Hay el Equasol,
que son dietas para bebés, que son líquidas, que tienen aminoácidos, que tienen grasa, etc. Esta es mi preferida, me parece que es una maniobra. Te demoras 3 minutos en poner un tubo de faringostomía. 2, bien Paco, ¿eh? Ay, es fácil. No solo fantástico, también humilde. Simplemente colocar un tubo de alimentación. Solo 2 comentarios acerca de esto. El tubo no llega al estómago. El tubo tiene que quedar, la punta del tubo sobre la base cardíaca, queda en el esófago. Si tocan el cardias con la punta del tubo que están poniendo aquí, va a vomitar, vomitar, vomitar. Y lo van a encontrar al siguiente día con el tubo aquí y asomado por la boca. Y así. Con una nueva forma de goma de mascar. Este es un tubo faringostomía. La verdad es que la mayor parte de las viejas se aterran con... ¡Ay, Dios mío! Dice, mire, señor, y le das... ¡Ay, mire, le estoy dando la cookie! ¡Mire cómo come! Recuerden siempre, el tubo tiene que estar siempre cerrado, o si no produce aerofagia, distensión gástrica, síndrome compartimental, vómito, se mueren. Siempre cerrado, se lava antes y después. Las cantidades de comida tienen que ser calculadas, no es así, le doy una latita, 2 latitas, espérate. Gracias. Ante todo, la naturalidad. Y estos son más complejos, hay 2 o 3 maneras de ponerlo. Los tubos gástricos, a mí me gusta más el endoscópico, me parece que es el más seguro. Y es súper simple, pasan un hoyo, recogen, sacan el hilo, amarran el tubo y se lo traen de vuelta. Pero los tubos gástricos tienen más complicaciones. Si van a usar, tienen que usar este tipo de tubo que se llama mushrooms. La idea es que tienen que hacer una apexia entre la pared del estómago y la pared abdominal, donde se genera un punto de fibrosis. ¿Ok? Pero sí hay leakage, o sea, sí se sale un poco de contenido gástrico de esta área, se hacen abscesos, se pierde el tubo, así que son un poco más complejos que el resto, pero no mucho más. Y cualquiera que elijan va a ser mejor que no le den nada. Así que ese es mi último mensaje. Pacientes que se agravan porque están sépticos, porque tienen un traumatismo severo, los atropellaron, tienen fractura de pelvis, una ruptura de vejiga, estaba sangrando el vaso, contusión pulmonar, y de repente empiezan a deprimirse, se hacen hipotensos, empiezan a tener diarrea, la alimentación es la clave de que estos pacientes salgan. Alimentación, fluidoterapia, analgesia y algo de medicación es la clave. No los dejen irse, se van a morir si no los atienden. ¿Vale? Bueno, chicos. Thank you. Gracias.